Ahora sí, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperemos estén muy bien. Un fuerte abrazo de parte de toda la familia Restaurando Altares. Bienvenidos una vez más a esta transmisión semanal por acá por las plataformas del ministerio. Worship Session. De verdad que estamos muy contentos por lo que el Señor ha estado haciendo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado. Así que desde ya invitamos que puedan compartir esta transmisión con todos sus contactos, que puedan ser también parte de la gran familia Restaurando Altares. Muchas gracias de verdad por el apoyo brindado en esta última actividad que tuvimos en la zona colonial acá en Santo Domingo, en la República Dominicana. Muy contentos con lo que el Señor hizo en el parque, en adoración en el parque. Tuvimos almas para Cristo. Eso de verdad que nos llena de mucha alegría y de un compromiso aún mayor por lo que significa poder llevar el mensaje. Así que nada, si no pudieron estar presentes ese día, pueden ir al finalizar esta transmisión, pueden ir a nuestro Instagram para así chequear lo que allí sucedió. Hay un pequeño resumen allí de lo que sucedió ese día y nada, estamos muy contentos por lo que el Señor ha estado haciendo en estas últimas semanas. Así que esta transmisión del día de hoy, muy especial para nosotros, un gran amigo, un gran adorador del Señor, Natanael Paredes, nos acompaña desde España. Por eso la hora del live que lo estamos haciendo, ahora mismo en España son a eso de las 10 y algo de la noche, así que vamos a esperar que se conecte ahora mismo nuestro invitado para empezar a conversar con él. Así que desde ya también les invitamos a que puedan compartir esta transmisión con todos sus contactos y que puedan dejar su petición de oración para así al finalizar esta transmisión poder estar orando por ellas. Vamos a unirnos. Nata. A ver, Ahora sí, a manito, ver. un fuerte abrazo. Te bendiga, ¿me escuchas? Hola, bendiciones, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, por la gracia del Señor. Una bendición y un placer poder conversar contigo en esta noche. ¿Cómo estás? Amén, muchas gracias. El placer es mío. Contento de estar aquí en este live. Perdón un poco el tiempo que acabamos de llegar de la iglesia. Uy, Y, no, tranquilo. pero bueno, gracias a Dios que aquí estamos. Gloria a Dios. ¿Cómo se dio ese tiempo por allá? Bien, glorioso, gracias a Dios. ¿Y ustedes por allá, qué tal? Todo muy bien, un poquito de calor que está haciendo aquí en Santo Domingo, pero si no hace calor aquí, no es Santo Domingo. Ya, Definitivamente, ya tú sabes. definitivamente. El Señor ha sido más que bueno. Muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación en este día. Sabemos la diferencia de horarios que hay y le Sí, comentamos a las personas eso. aquí son las 10:45, aquí, un cuarto de hora para la medianoche, para las Uy, 11 de la noche. uy. Pero, ¿y qué hora es allá ahora? Las Ahora 5. mismo, ya te voy a decir, son las 4:45. Tremendo. Yo acostumbro decir que yo estoy literalmente en el futuro, estoy en tu futuro, hermano. Pero qué Ya, fuerte. De verdad que, nada, que estamos sumamente contentos por poder conversar con usted en esta tarde noche, ya. poder compartir el mensaje del Señor. Amén. Eh, Cada transmisión, cada semana nosotros comenzamos con algo un poquito jocoso, como adoradores quizás se nos ha preguntado mucho y siempre lo vemos. Y cada vez que vamos a trabajar con ministerios de adoración, preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Hay gente que nos salta que si alabanza es música rápida, adoración música lenta. Y decimos, bueno, hay un camino largo que trabajar acá.
Para Natanael, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Yo lo defino de esta manera, porque alabanza es expresión, ¿no? Es, eh, digamos, vamos a decirle el cántico, como, de hecho, todos los salmos hablan de alabar al Señor con salterio, con arpa, con decacordio, con todo lo que respire, alabe al Señor. Pero yo tengo una interpretación personal, porque una cosa es adoración, y adoración va más allá del cántico. Uf, Eh, yo entiendo que adoración, aunque alguien no cante lindo, puede adorar. Es ok. decir, en cambio, alabanza es la expresión, no el cántico, es tu cantar. Y yo soy de los que dice, ya sea balada o movida, es lo mismo, es alabanza a Dios. Da igual el ritmo de la canción, porque hay quienes dicen, no, vamos a cantar 3 alabanzas y 2 adoraciones. Pero que yo no, yo soy de los que creo que alabar a Dios, tú lo puedes hacer con una balada, lo estás alabando, como también con un reggaetón o algo movido, lo estás alabando. ¿Me estoy explicando? Habla de lo que él es también, pero que cuando hablamos de adoración, tiene que ver con intimidad, tiene que ver desde el corazón, más allá de una tonalidad de voz, más allá de un ritmo, más allá de qué tan lento sea o qué tan rápido sea, es nuestro corazón, ya es interior. Recuerda que en ningún momento la mujer samaritana, ¿verdad?, cantó para Cristo cuando se le apareció. Y lo que le habló fue de profundidad, le habló de que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y en ningún momento ahí Jesús cantó ni ella cantó, era algo más profundo, era algo más de búsqueda de Él. Si bien que cantar también, pues es bonito cuando uno adora a Dios y también lo está adorando, me explico, o sea, no es que deje de ser adoración, pero en primera línea va más allá, ¿no? Es más profundo el tema de la adoración. Entonces yo defino alabanza como el momento en que tú adoras, es decir, tú estás glorificando el nombre del Señor. Si bien que en la iglesia se nos ha enseñado que las movidas, ¿verdad? Son las alabanzas. Canta 3 alabanzas y 2 adoraciones. Entonces es algo ya que ya se ha ido hasta por generación el tema y ya no Exacto. lo entiende así. Pero en la profundidad de la palabra, lo cierto es que ya sea que cantemos movida, pero ya sea que alguien no cante, igual lo estamos adorando. Sea que cantemos lenta o cualquier tipo de música, estamos ya adorando. Pero el tema de alabar a Dios ya es cuando yo canto. Ya ahí sí. Es decir, cuando yo estoy alabando a Dios, y una manera de poder diferenciar una cosa de la otra, llamémosle así, digamos que yo estoy orando, ¿verdad? Estoy en mi habitación, no estoy cantando, pero en mi corazón estoy glorificando el nombre de Dios, estoy exaltando su nombre, ¿ok? Eh, Hay que entender que la adoración es un poco más íntima, ¿no? Que la misma alabanza, que la alabanza es como más júbilo, más expresiva. Pero lo cierto es que ya sea, como ya hemos dicho, sea con melodías, sin melodías, sea que tú estés en cualquier lugar, allí tú tienes que ser un adorador o adoradora. Y de eso se trata, ¿no? Finalmente fuimos creados para adorar a Dios y más allá de los talentos, que si alguien cante bonito, fue en el cielo, lo que Dios quiere un corazón genuino, ¿verdad? Puro, que lo adore en la tierra con todo el corazón. Entonces podemos decir que la música o el ejecutor de un instrumento o el cantor, eso lo usamos como una herramienta de adoración, Claro, ¿cierto? sí, sí, es la herramienta, así muy bien como tú dices, eh, pero
lo más profundo de todo esto es lo que está detrás del instrumento. Eso es lo que realmente tiene relevancia. A través de la Biblia encontramos esa profundidad. Porque Pablo y Silas no eran salmistas, era el apóstol Pablo, era apóstol. Y yo no sé cómo cantaba el apóstol Pablo, si lindo o feo en la prisión, pero algo pasó cuando ellos adoraron a Dios. Me explico. La Biblia dice que ellos a medianoche cantaban himnos y oraban. Entonces era todo, digamos así, un culto que ellos tenían Ujú. ahí, aún en su proceso. Y esto reventó la cárcel, ¿entiendes? Entonces yo creo que la intención, el corazón puro, íntegro, por eso la Biblia dice eh, que en los íntegros es hermosa la adoración o la alabanza. Entonces, finalmente es la intimidad que tenemos con Dios, con nuestro Padre, lo que nos va a llevar a niveles de bendición y de victoria. Porque alguien puede cantar, de hecho, hay cantantes que te engrifan la piel, Luis Fonsi y otros cantantes por ahí afuera que pueden Pero hasta cantar, ahí. pero no están adorando. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces hay una diferencia muy grande. Alguien puede cantar, pero eso no me dice que tú estás adorando. Entonces, esa es la diferencia, es lo que yo entiendo, he aprendido acerca de la adoración. Amén. Y qué increíble que con esto las personas puedan entender verdaderamente que todos somos adoradores. O sea, que el Todos. Señor en su palabra lo dice específicamente, que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí. Si Dale entonces no lo ha conseguido porque todavía lo anda buscando, ¿qué debemos hacer nosotros para ganarnos ese puesto entonces como adoradores en espíritu y en verdad? No, para ganarse el puesto ya realmente, más que ganarse el puesto, es ganarse el corazón de Dios, ¿verdad? Yo creo que se trata de uno tener esa afinidad de amigo, de padre a hijo, en adoración. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6: entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora con tu padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, cuando un adorador o adoradora entiende esto y entiende, porque no sé si te habrá pasado, pero la gente ya lo tiene como un cliché. No, los adoradores estaban cantando, los adoradores tal, fulano de tal o fulana de tal, pero no funciona así. Es decir, tanto que tú tengas, como ya he dicho antes, una linda voz, como que de repente desafines al cantar, eso no te garantiza o no te certifica como un adorador. Porque un adorador es como, digamos, eh, por decirlo así, eh, un narrador. Vamos a poner un narrador. Un narrador, ¿qué hace? Narra, ¿verdad? Ujú. Un pintor, ¿qué hace? Pinta. Un cantor, como dicen en Brasil, cantor, eh, canta. Entonces, un adorador adora. Entonces, adorador es una palabra que es continua, es decir, explica el hecho de que tú lo vas a seguir haciendo. Es como un deportista que sabe que debe de ejercitarse en aquello, eh, pues que practica, que hace, debe de practicar el ejercicio que hace y debe ser algo constante. Entonces, una vez más repito, no es únicamente un evento, no es porque hoy fue domingo que yo adoré. Me explico, sino que Ujú. ahora mismo cuando yo estoy aquí en la cama, o estoy aquí, quiero decir, en el estudio, o en cualquier lugar, cuando estoy en el coche, en el vehículo, caminando, yo estoy adorando a Dios con mi vida, con mis acciones, con mis palabras. De hecho, el apóstol Pablo decía que nosotros somos una carta leída. ¿Entiendes? No puede haber ningún tipo de tinieblas, tiene que haber transparencia en nuestras vidas delante de Dios. Y cuando tenemos esto, ya tenemos el favor de Dios. Las bendiciones nos siguen porque andamos en esa comunión
con el cielo. Entonces ahí es cuando estamos siendo adoradores continuamente. Ahora, el hecho de ir a la iglesia, por ejemplo, hoy yo canté en la iglesia, yo adoré a Dios con mi voz, con lo que tengo, con mi talento. Pero puede que tú que me estás mirando, tu talento sea otro. Puede que no sea cantar, pueda que tú sirves a los demás, pero estás adorando a Dios con lo que haces. Entonces, no te encasilles en el hecho de que porque tú no cantas no eres adorador o adoradora, sino que Dios dice que realmente Él anda buscando verdaderos adoradores y lo importante es ser encontrado, hallado en Él. Esa es la mejor de las explicaciones para poder entender lo que ya somos y lo que Él dice de nosotros, que somos sus hijos y como hijos debemos adorarlo. Y sabe, hay una palabra, querido hermano, yo viví unos años en Portugal, 3 años, allí aprendimos el idioma y todo esto. Y hay una palabra que los portugueses dicen mucho, y es la palabra, cuando te van a decir te amo, eh, normalmente ellos dicen adoro-te, que quiere decir te adoro, ¿entiendes? También existe te amo, pero para ellos es más profundo adoro-te. Entonces, es como el sinónimo de te amo. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí es algo bien interesante porque cuando tú amas a Dios y tú buscas agradarlo, ya lo estás adorando. ¿Te das cuenta? Entonces, amar y adoración va de la mano. Es como una entrega, es como un deseo de estar con Él. Eso es adoración. Más allá Wow. del propio cántico que ya es un don que Dios nos da, nos reparte a algunos cuantos por ahí, pero que no define que yo me gane el cielo porque cante. ¿Me explico? Exactamente, exactamente. Y precisamente te decía que eso viene arrancando desde una intención del corazón. No podemos entregarle al Señor algo que no tenemos, tampoco podemos adorar a un Dios que no conocemos. Y el poder adorarle, el poder seguir su camino es poder precisamente conociéndolo, saber quién es Él, cuál es el Dios que se ha manifestado en mi vida y que precisamente gracias a esa manifestación, a lo que Él ha hecho por mi familia, por mi salud, por mi vida, entonces yo voy a adorarle, porque no es que Él está necesitando de mi adoración, ni de los 10 glorias suyos, ni los 20 aleluyas míos, sino que yo soy el primer beneficiado en Por poder adorarle supuesto, a Él. por supuesto. De hecho, en el cielo ahora mismo hay millares y millares de ángeles cantando una alabanza excelente. Los 24 ancianos, dice Juan, que arrojan sus coronas al que está sentado en el trono. Imagínate un lugar perfecto donde todo es maravilloso y una excelencia a un nivel que no podríamos jamás imaginar. Pero que cuando Dios nos invita a adorarlo, es porque realmente quiere que lo conozcamos, porque nadie puede adorar efectivamente si no le conoce. Por eso es que Jesús le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Entonces, el nivel de adoración de una persona va en aumento cuanto más lo conoce. Y una vez más, tocando el mismo punto, amar y adoración va de la mano. Adórote. Te está diciendo te adoro. Un portugués dice te adoro, es la pronunciación portuguesa, que es como te adoro, ¿entiendes? Así Entonces, es. cuando yo digo a alguien te adoro, porque ya yo me sale del corazón y conozco a esa persona. Entonces, te amo, es igual, es el te amo, ¿entiendes? Porque tú reconoces a quién estás dirigiendo esas palabras. Entonces, cuando eh, entendemos esto, estamos en un nivel maravilloso de vivir esa atmósfera constante de bendición, de que no, eh, de que el hecho de adorar a Dios es un beneficio. Entendemos esto, que, que tanta adoración en el cielo no es que Dios dice, no, quiero ahora que ustedes me adoren, quiero que ustedes ahora, no, 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 sino que cuando lo adoramos a Dios, y por eso yo comentaba ayer con una persona, que el salmista David en varios salmos escribió, bueno es alabar al Señor.
Y esto es como una medicina, ¿verdad? Eh, que cuando uno la toma te hace bien a ti. Entonces, el propósito de Dios para con nosotros, después que nos separamos del Edén, que caímos, tenemos dos antídotos, nuestra fe y la adoración a Él. Entonces, cuando tenemos fe y le adoramos, somos revitalizados. Es como que establecemos una conexión con el cielo. Y nosotros es como que vivimos una nueva vida, una nueva naturaleza viene a formarse en nosotros y ahí nos conectamos con lo eterno, con el cielo. Y por eso es que es la recomendación de Jesucristo a la mujer. Es necesario, el Padre anda, y es necesario, no es una opción. No es que si se le ocurre, no, es que es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque si no le adoran, ya fíjate que estamos en un pozo. Si no le adoramos, nuestro pozo de vida se seca. Nos sentimos vacíos. Si no le adoramos, no nos multiplicamos, no crecemos. Hay sequedad espiritual en nuestras vidas. Si no le adoramos, nada tiene sentido. Si no le adoramos, nos desviamos y hasta tenemos una vida promiscua como tenía esta mujer. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero date cuenta que ahora se había aparecido Jesús el 7º hombre en la vida de esa mujer. O sea, le había hablado de 6 hombres, pero llega uno que es el número perfecto de Dios. Llega Jesucristo para cambiar la historia para siempre. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo que me estás mirando ahí. Quiere cambiar tu historia. Ya no esos 5 hombres y el que todavía tenía que no era su marido, sino una nueva historia de vida que viene a encontrar una adoradora que estaba, en ella había una adoradora escondida que Jesús tuvo que resucitar al punto que ella corrió hacia Samaria y comenzó a predicar de todo lo lindo que Dios había hecho con ella. Y la vida de esta mujer nunca más fue la misma. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Cuando tú lo conoces y tienes un encuentro personal con Él, tu adoración, tu nivel de búsqueda de Dios y de intimidad crece de una manera que tú nunca pensaste. Y allí es cuando comienzas a experimentar cosas gloriosas y el poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida y en mi vida. Amén. Y mira que hay tantos puntos que pueden englobar lo que es la adoración y muy poco hemos hablado nosotros de notas musicales, do, re, mi, fa, sol, no hemos tocado ese tema por ahora. Y hay un tema que me lleva a precisamente esa historia, es el reconocer quién es Dios en nuestra vida y también reconocer quiénes somos nosotros en Dios, porque incluso cuando ella le pide agua a él, ella está reconociendo de que, wow, pero le dice primeramente, pero entonces tú eres un profeta. Yo quiero beber de esa agua porque yo no quiero pasar sed. Pero también vemos en otras historias, tantas historias, por ejemplo, Bartimeo, que él escucha a lo lejos que iba pasando y dice, bueno, yo reconozco que Él es Jesús, reconozco que Él es el Salvador. Cristo, hey, ten piedad de mí, ven para acá, ayúdame. Así como nosotros reconocer la debilidad que tenemos, esa enfermedad que tenemos, que muchas veces no es física, sino espiritual, y podemos reconocer que es el Señor, el único, el que puede quitar y sanarnos. Entonces, a través de este reconocimiento, nosotros también estamos adorando. Sin duda, sin duda. Porque ya hay un acercamiento. Date cuenta que cuando venían los hombres, los discípulos, y hay mucha profundidad ahí, porque no nos explicamos mucho de por qué razón corrió la mujer. Cuando llegaron los discípulos, dice que se fue corriendo y dejó su cántaro. Muchos especulan el hecho, bueno, yo no me iría tan profundo, pero como era una mujer de la vida fácil, no se sabe si alguno de los discípulos de repente la conocía, ¿saben? Su vida pasada. Ay, ay, ay. Y la mujer se fue corriendo el hecho es que la vida de esta mujer es tremenda. Le sacó unas palabras a Jesús que hoy en día le agradecemos a esa mujer porque
esa mujer samaritana le sacó una revelación muy fuerte a Cristo cuando Jesús le habló acerca de que viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y aquí hay una diferencia, cuando tú hablas de verdaderos, tú estás entresacando aún entre lo falso, estás trayendo una diferencia. Entonces la mujer no estaba siendo muy pura en el momento. Eh, Estaba, aquí le llamamos del chino, cuando tú compras algo del chino, ¿entiendes? Que no es lo mismo tú comprar algo en el chino que algo auténtico, algo original. Entonces Jesús le habla a la mujer que el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que Cuando adoren buscando al imitación, Padre en espíritu y en verdad. Entonces, claro, la mujer estaba en una vida de falsedad, ¿entienden? Una vida de pecado, alejada de Dios. Y fíjate que hasta le dice, me parece que eres profeta. No le dijo, tú eres profeta. Le dijo, me da la impresión de que se te da bien el profetizar. O sea, ni siquiera le reconoció directamente. Dijo, así es. me parece que eres profeta. Entonces empieza a cambiar un poco la conversación y ya todos conocemos la historia. Eh, Jesús le dijo, ¿dónde está tu marido? Busca a tu marido, y ella, toda chulita, yo creo que se miró las uñas y le dijo, estoy soltera. Imagínate, Jesús, un tipo guapo, ¿verdad? Un tipo bonito. Ahí, y dice ella, bueno, si me está preguntando por mi marido, aquí yo creo que voy a Ay, negarlo mi de madre. nuevo. A ver qué se Ay, me mi da con este madre. hombre que me está hablando de agua, me está hablando de cosas grandes. Entonces, es impresionante ver cómo Jesucristo le dice, ok, muy bien, esto has dicho con verdad. No tengo marido porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Y ahí fue confrontada. Y es donde muchos adoradores que piensan que están adorando son confrontados, o puedo decir somos confrontados, porque todos vivimos momentos donde no lo adoramos de la manera correcta. Es decir, alguien puede pretender que es adorador, pero tiene sombras, ¿verdad?, en su vida que necesita traer luz allí. Y mientras tanto, no está siendo un verdadero adorador, sino un falso adorador. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jesús hace una diferencia. El Padre anda buscando verdaderos, no falsos. Y todos en algún momento hemos tenido momentos de flaqueza, de debilidad. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, ¿verdad? Pero sí que necesitamos entrar en eso verdadero de Dios, que es su palabra. Cuando Jesús habla del verdadero adorador, es alguien que anda a la luz de la palabra de Dios. Y tú tienes que entender que si de repente estás viviendo algún momento de debilidad espiritual en algún área de tu vida, Dios te invita hoy a ir a su palabra. Su palabra es la fuente que te va a llenar, que va a saciar. Por eso Jesús dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿cuál es el agua que él nos dará? Su palabra. No es otra cosa que su palabra. Su palabra es viva y eficaz, dice la palabra. Y cuando tomamos de esa agua, nunca más volveremos a tener sed. Y bueno, cuando nos llenamos de Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Él es la prioridad. Amén. Y hay un punto donde me lleva todo esto, que es sumamente importante. Yo creo que, bueno, pasando el tema de todo este tema de pandemia mundial que hemos estado atravesando, es el tema de la intimidad con el Señor. Precisamente cuántas personas en este tiempo tuvieron que soltar esa costumbre o ese papel, ese itinerario que tenían, donde decían, bueno, los miércoles, los jueves, los días que tengan servicio en sus templos, tenemos que ir a la iglesia, ordenar esto, ordenar aquello, todo ya era muy mecánico. Y llegamos a un punto donde la presencia del Señor, esa intimidad con el Señor, se nos iba. Porque a veces uno llega a la casa cansado por el servicio, por el trabajo, por el estudio, por X, Y cantidad de razones. Y al final uno, bueno, Señor, tú conoces lo que has hecho, tú conoces lo que yo te amo, amén. Y uno se acostaba a dormir de una vez. Y en este Fíjate tiempo que no hemos acostumbrado a eso. sí, no, y fíjate que siguiendo lo mismo que Dios pone en nuestros corazones, hablar de esta historia, que no estaba agendado, ¿verdad? Pero llega un momento en que Jesús le dice a la mujer,
porque la mujer le empieza a decir, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y nosotros actuamos mucho así, pensamos que solo en la iglesia es donde se debe adorar. Ujú. ¿Sabes lo que te digo? En un templo, en un lugar. Pero entonces Jesús le dijo, mira mujer, viene la hora donde ni en este monte, ni en Jerusalén, no se trata de un lugar físico, sino realmente de una atmósfera donde tú puedes conquistarla en cualquier lugar a la hora que tú lo determines. Entonces ahí es cuando Jesús comienza a proyectarla a ella, a ese lugar de adoración, donde ahí es donde entra el verdadero adorador, donde no solo lo adora en una iglesia, sino que lo adora en su casa, lo adora en el vehículo, lo adora al salir por la calle, debajo de la mascarilla lo está adorando. No hay nada que pueda detener a un verdadero adorador. En cambio, los falsos adoradores son los que tienen la mentalidad de templos religiosos, ¿verdad? Donde, ok, yo sentí a Dios, tengo que irme a llenar a la iglesia. Y eso no es que esté mal, es una línea bien fina, porque la Biblia dice Ujú. que no podemos dejarnos de congregar, como muchos tienen por costumbre, y es muy bueno compartir con nuestros hermanos. Pero tú tienes que entender que a la iglesia tú no te vas a llenar, tú vas a darle a Dios de lo que tú recibiste la semana. ¿Me estoy explicando qué contradicción? Porque muchos dicen, no, voy a llenarme a la iglesia. No, 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 no puede ser así. El Salmo número 100 dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice, alabadle, bendecid su nombre. Y una parte dice, servid a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú vas a la iglesia regocijado de lo que Dios hizo contigo en la semana. Me estoy explicando del momento que tú tuviste con Él, cuando nadie te veía, tú vas a expresar lo que tú tuviste en la intimidad en público. ¿Por qué? Porque entonces seríamos un poco hipócritas, pretender adorar a Dios en el templo cuando en ningún momento lo buscamos en oración en lo secreto. ¿Me explico? Entonces yo creo que muchas personas deben de entender esto. El lugar perfecto para tú ser hallado, hallada, un verdadero adorador es tu propia casa. Es cuando nadie te ve. Y mi pregunta para los que están ahí es la siguiente, y para ti también, y para mí, que siempre me la hago. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Eso es tu nivel de adoración. Si de repente hay cosas, anomalías que necesitan ser resueltas, hoy es el día para que toda tiniebla de tu vida retroceda y que puedas abrazar esa presencia y todo mal, todo pecado, todo lo oculto, esas sombras, como hemos dicho, tienen que desaparecer de tu vida y que la luz de Cristo te alumbre, porque no se concibe un adorador con pecados ocultos. Y es la lucha constante de jóvenes, de hombres y mujeres de Dios en este tiempo, donde como esa mujer tenía pecados ocultos y pretendía ser una verdadera, según los pensamientos de ella, pero Jesús le hablaba, el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Entonces, date cuenta que si anda buscando es porque escasean. Así es. No son hallados con facilidad. Tiene que buscarlo con binoculares el Padre. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios necesita del hombre para traer su gloria aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Hoy hablaba, yo ministraba a los líderes en la iglesia acerca de esto. Dios siempre se va a valer de un hombre, como en el caso de Noé, para edificar un arca y que pueda sobrevivir la especie humana y los animales. Pero Dios necesitó de un hombre íntegro, de un adorador, también de un Josué cuando murió Moisés. ¿Te das cuenta? Pero son escasos porque muchos no están dispuestos a pagar el precio, querido. ¿Entiendes? Muchos se quedan en ese conformismo de sí, tengo pecado, tengo tal situación en mi vida y en
digamos, en esa letanía Ujú. espiritual en el cual se hace un círculo y por eso Dios no los levanta en sus vidas porque tienen que cerrar ese ciclo. Esa mujer necesitaba cerrar ese capítulo terrible de la reina de la noche de Samaria. Era, era tremenda, pero que cuando llegó Cristo, el séptimo hombre, cambió la historia para siempre de esa mujer samaritana. Así como también lo va a hacer contigo y conmigo cuando nos disponemos en sus manos diciéndole, Padre, cumple tu propósito en mi vida aquí en la tierra. Amén. Mira qué fuerte, se comentaba algo que era que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Y me llevaba mucho a este hombre, eh, que precisamente el Señor le dice, ok, está bien, tú dices que has dado, entrega lo que tienes, da lo que tienes, da tu riqueza, repártela entre los pobres y sígueme. Espérate. Ya va, se fue por él mismo. Estamos nosotros dispuestos también a entregar lo que sabemos que no le agrada al Señor, porque está bien, todos tenemos pecados ocultos, pero hay cosas que sabemos que debemos entregar y que no estamos dispuestos a entregar. Y eso es lo más fuerte que existe, porque por ningún lado entra una verdadera adoración cuando no entregamos lo que el Señor quiere que le entreguemos. Definitivamente. Sí, así es, así es. Y como tú dices, porque todo funciona así. Si, porque la Biblia dice que todos pecamos, ¿verdad? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, Juan, el apóstol Juan también habla de que quien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, ¿entiende? Y la verdad no está en él, dice la palabra, Así, ¿verdad? Eh, pero ¿qué es lo que acontece? Cuando tú miras la vida de David y miras la vida de Saúl, tú dices, pero ¿por qué razón David encontró gracia delante de Dios cuando realmente lo hizo peor que el propio Saúl? Yo creo que algo muy interesante de un adorador es el reconocimiento de sus errores. O sea, no podemos esconder nuestros errores delante de Dios, nuestras debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando David fue confrontado con el profeta, él confesó su pecado y se apartó. Date cuenta, aquí está lo interesante. así La Biblia es. dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, y lo que quiero ministrar, decir, es lo siguiente. La Biblia habla de que David pecó con Jezabel, pero él no volvió a caer en ese pecado. Porque Exacto. hay un nivel espiritual cuando ayunamos, y eso hay que entenderlo. Hay gente que necesita entrenarse espiritualmente. No me digas que tú quieres vencer la carne si tú no oras ni ayunas. Es decir, hay disciplinas espirituales donde tú puedes disfrutar de tú vencer a tus gigantes. Pero si tú no lees la Biblia, no buscas de Dios, siempre vas a tener esa vida coja espiritualmente hablando. Ahora, si tú quieres ser utilizada por Dios, necesita pagar el precio que a la vez, en primera línea, no es pagar el precio porque es un deleite. Luego que tú estás en su presencia, ya todo se hace natural, se hace automático. Claro, tú no eres perfecto, pero tienes un corazón que lo reconoce y sabe cuándo huir del pecado. Y si tus ojos han visto lo malo, si tus ojos de repente miraron algo indebido, eh, o de repente caíste en cualquier tentación del enemigo, tú sabes que puedes encontrar misericordia en él, pero tienes que aferrarte tanto a la cruz que termines odiando el pecado y amando su presencia. Pero es un nivel espiritual. Esto se consigue no en nuestras fuerzas humanas, sino en el ámbito espiritual, cuando yo me lleno de su palabra, cuando me lavo, porque la palabra de Dios es agua purificadora que quita toda nuestra suciedad de nuestra vida. Yo leí en un libro una palabra que me bendijo mucho de una niña.
este escritor tenía una niña que estaba jugando en el parque y la niña pues estaba jugando en un montículo de arena, jugando y con la arena, mientras el padre fue a comprar un helado. Cuando regresó a darle el helado, el padre quería darle el helado, pero no podía a la vez porque estaba llena de arena la niña. O sea, de ninguna manera el padre le podía entregar el helado, el premio, la bendición a la niña porque tenía arena. Primero tenía que ir a las aguas, ¿verdad? A la fuente y lavarse y quitarse toda suciedad para luego poder disfrutar de ese regalo. Entonces, hay personas que no disfrutan de lo mejor de Dios aquí en la tierra por por sus constantes caídas y se llenan constantemente de lodo y de arena, cuando el Padre tiene bendiciones para entregarle a ellos. Oye esta historia también que me bendijo mucho en un libro que también leí. Eh, un hombre llega al cielo y ya sabe cómo es típico, dicen que Simón Pedro lo recibe de que en la puerta y demás. Pero cuando el hombre llega al cielo, fue salvo por la gracia de Dios. Y él llega al cielo y dice, gracias Señor por permitirme estar aquí. Qué bendición, gracias a tu sangre preciosa y a tu gracia derramada sobre mí. El hombre entra al cielo, lo recibe Pedro y dice, bienvenido al cielo. Y lo lleva a su morada celestial. Ya sabe que la Biblia dice que él fue a preparar lugar para nosotros. Y mira, dice que cuando Simón Pedro lo lleva a la casa, él se sorprende, dice, mi morada, es mi mansión, wow, qué lindo es estar aquí en el paraíso, en el cielo. Cuando Simón Pedro le da la llave para que abra su casa, su mansión, cuando él abre la casa, caen un montón de regalos en la puerta del hombre. El hombre se sorprende y dice, wow, y todos estos regalos son para mí, Pedro. Pedro ya se iba y él se regresa y preguntándole, Pedro, ven acá, dime algo antes de que te vayas. Y todos estos regalos que están aquí dentro, yo ni puedo entrar bien a la casa porque hay demasiados regalos enormes. Y Pedro lo mira y le dice, mira, te diré algo. Todos esos regalos que hay aquí en el cielo son las bendiciones que tú pudiste haber recibido en la tierra. Tú pudiste haber recibido en la tierra, pero por tu carácter y tu poca intimidad no la recibiste. ¿Te das Aleluya. cuenta? Aleluya. Entonces es muy profundo porque Dios, lo que Dios quiere para nosotros es el bien. Hay bendiciones retenidas por maneras de pensar o adicciones en nuestras vidas que están impidiendo el fluir de Dios. O sea, ahora mismo hay un profeta que si se mantiene firme, Dios puede utilizarlo tremendamente, pero probablemente hay un pecado oculto que hoy mismo lo va a hacer y va a retener, porque si hay algo que bloquea la intimidad con Dios es el pecado. Pero en primera línea ni siquiera el pecado, y esto te va a gustar. ¿Sabes por qué? Mira, porque lo que causa el pecado es la vergüenza. Entonces, esa vergüenza lleva al hombre a no acercarse a Dios, a decir, lo hice mal, me alejo. No, ya no voy a la iglesia. No hay misericordia para mí, caí otra vez en el mismo pecado, soy un bueno para nada. ¿Entiendes? Entonces, ese distanciamiento en sí, o sea, el pecado ya Dios sabía que tú lo ibas a hacer. Yo no sé si tú me estás... En su soberanía, Dios todo lo sabe. Pero ¿qué pasa? Hay un bloqueo donde esta persona no entiende que la gracia de Dios sigue vigente. Entonces lo que hace es la culpa. Por eso la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el diablo, el enemigo, es muy astuto y infunde pensamientos negativos. Y nosotros, en vez de volver a la cruz y abrazarnos de la cruz y permanecer en él, llega el acusador y comienza con la vergüenza, con el propio hijo pródigo, ya casi había perdido su identidad. Dijo, voy a la casa de mi padre y le diré, ponme como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Te das cuenta? La vergüenza nos lleva a alejarnos. Entonces,
ese bloqueo espiritual necesita ser roto y nosotros poder tener esa intimidad, esa cercanía con Dios, en permitirle al Señor, yo soy débil. Señor, tú conoces mi condición. Yo no puedo por mis fuerzas, pero tú puedes ayudarme. Señor, con tu ayuda yo sé que lo lograré. Padre, yo sé que este gigante que se me levanta, esta tentación, esta atadura, Señor, en mis fuerzas yo no puedo. Pero si tú estás conmigo, Padre, yo lo haré. Eso era el corazón ese era el corazón que tenía David, que le confiaba a Dios aún sus debilidades, sus luchas, pero volvía a él, no se alejaba de él. ¿Me estoy explicando? En cambio, Saúl se alejó de él. ¿Entiendes? Consultó hasta brujas y adivinos, cuando debió de estar en su presencia, aún con su imperfección, debió de ir a él. El propio Pedro y Judas, los dos prácticamente lo traicionaron, pero uno no aceptó la gracia de Dios. La condenación fue mayor y se mató. No aceptó el perdón de Dios, ni él mismo se perdonó. Y hay personas que no se perdonan a sí mismas, ni aceptan el perdón que Dios les brinda hoy por su gracia, y terminan hasta quitándose la vida, como lo hizo Judas. ¿Te das cuenta? Pero lo interesante de esto es que Dios tiene propósitos para nosotros. No matemos ese hombre de Dios. No ahorquemos esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, porque Judas pudo haber hecho milagros poderosos si él se arrepentía y volvía a la cruz. Y a veces nosotros mismos ahorcamos nuestro propósito aquí en la tierra. Nos sentimos que no valemos nada porque cometimos un error o negamos a Cristo o hicimos tal cosa, cuando Dios nos sigue amando con amor puro y verdadero y nos sigue una vez más extendiéndonos su misericordia. Y Él va a hacer de ti, que me estás viendo ahí, un hombre, una mujer de Dios. Te va a utilizar para grandes cosas, pero acepta la gracia, no la condenación. Cuando tú aceptas la gracia y dejas a un lado la condenación, el acusador, porque el diablo viene para traerte pensamientos de que tú no eres hijo, de que tú lo has hecho mal, de que tú no sirves para nada, eres un bueno para nada. Cuando tú dejas a un lado todo eso, si tú dices, como dice, me parece que en Joel o Ageo, diga al débil, fuerte soy. Y cuando decimos soy fuerte en ti, Señor, tú estás conmigo, yo lo puedo todo contigo. Las fuerzas del cielo vienen, porque hay que entender algo, querido, y es que por el Espíritu Santo. En mi humanidad, si yo no me lleno de Dios, si yo, Natanael, no busco de Dios, yo soy un guiñapo. O sea, mi mente empieza a divagar y a hacer cosas terribles si yo no estoy en la presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que yo estoy lleno de Dios, siempre que yo me meto en su presencia, estamos bajo su gloria, podemos cumplir su propósito por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda a poder vencer las luchas y las batallas. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos hacer nada. Wow, mira, es fuerte porque incluso en ese tema hay algo que nosotros debemos de verdad, verdaderamente entender, es que nosotros no podemos pelear con el enemigo en su terreno, porque hay veces que nosotros sabemos en qué pie que cogíamos, en qué cosa que fallamos, pues no, pero si mi cosito es el celular, para el celular yo tengo que ser fuerte con el celular, pero entonces uno cae, y así con tantas cosas. Precisamente cuando nosotros reconocemos y caemos en ese punto de nuevo, de que tal cosa es la que nos está haciendo fallar, o que nosotros estamos fallando, gracias también a tal cosa, es nosotros poderle entregar eso al Señor y no creer esa mentira. Amén. Del enemigo cuando nosotros caemos, porque eso es lo que pasa. Y cuántos casos a nivel mundial no conocemos de cristianos que han caído, porque nosotros no somos perfectos, caemos. El asunto está en que el Señor no quiere que nos quedemos ahí abajo. Eso. ¿Cuántos adoradores, cuántos hermanos en la fe caen y les gusta tanto que ahí se quedan? Y yo creo que es ahí donde radica realmente el problema,
no en no caer, sino en quedarte allí. Y el ejemplo que daba sobre David es perfecto, porque no es que David era perfecto, No, no David, lo era. pero él se levantaba y entregaba y volvía a la cruz. Yo creo que ese es el llamado que nos está haciendo el Señor hoy día, precisamente, que sabemos que caímos en tal circunstancia o en tal cosa, pero que nos podamos levantar. Él no está allí para acusarnos, para decirnos, mira, yo te dije que te ibas a caer, yo te dije tal cosa. No, porque el Señor no nos quiere ver mal. Al contrario, si nosotros entonces le seguimos el gustico a la carne y decimos, ah, mira, pero el que lo hiciste fuiste tú, sale el enemigo con esa mentira, tú fuiste el que lo hiciste, yo no te dije que lo hiciera. Entonces caemos en ese círculo vicioso, donde realmente el que nos habla con mentira nos hace alejar de la cruz y nos dice, no, el Señor no me va a recibir entonces como yo soy. Así es, así es. Y algo muy importante también es no dejar el enemigo agonizando. Es decir, date cuenta que David le dio al gigante con la piedra, ¿verdad? Pero luego tomó la espada y lo terminó de matar. Entonces no Así basta es. solo con matar al gigante. Y yo creo que ese es uno de los problemas, porque el gigante estaba herido, ¿no? Todavía no estaba muerto. Así Entonces, es. David agarra la espada y con su propia arma lo mató. Entonces, esto nos habla de que debemos de ser cortadores de cabeza. No podemos solo silenciar o anestesiar una situación, sino alejarnos por completo de Completo. aquello que no es de Él. Y en su misericordia crear un hábito, porque esto se trata de hábito, querido. O sea, todo aquello en lo que uno se enfoca se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto hablábamos hoy domingo con los líderes, si una persona se enfoca en las cosas de Dios, en su palabra, en buscar su presencia, en estar con Él, y su mente está enfocada en el cielo, ahí no cabe, o sea, ni siquiera te cabe. Tú ves una mujer desnuda y tus ojos lo que van a mirar por otro lado y no te va a llamar, porque no hay nada en tu ser, en tu interior. Tú estás lleno de tanta luz que las tinieblas no pueden prevalecer en ti. ¿Me explico? Pero eso es porque tú estás lleno de luz. Contrario a cuando uno realmente no está lleno de luz. Entonces, finalmente, aquello en lo que nosotros creamos un hábito correcto. Yo creo que muchos cristianos necesitan desarrollar hábitos correctos. Daniel tenía hábitos correctos, oraba 3 veces al día. Tenía muchas ocupaciones Daniel en el palacio porque era un gobernador, pero él no Ujú. comprometía ese momento por nada, aun cuando era, suponía una muerte orar. Recuerda que hubo un edicto que firmaron que en espacio de 30 días quien orara iba a ser echado en el foso de los leones. Pero tú te puedes creer que hay gente que no ora en 3 y 4 meses. Daniel no aguantó ni un día en orar. No dejó pasar ni siquiera un mes. Es decir, él no podía aguantar. Él tenía una intimidad con Dios tan fuerte que oraba 3 veces al día. Era una costumbre. Entonces, los hábitos positivos espirituales en nuestras vidas no nos permiten caer constantemente. Cuando nosotros caemos en tentación, cuando nos descuidamos, como también se descuidó David cuando debió estar en la guerra, se quedó en el palacio. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, yo creo que es cuestión de enfocarnos en lo que realmente es importante y tener hábitos espirituales correctos. Cuando desarrollamos esos hábitos espirituales, es como que desarrollamos un antivirus o anticuerpo, que donde el virus no puede entrar, ¿verdad? El pecado no puede entrar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y nos hacemos inmunes. Ya es tan natural sentir su presencia, ya es tan natural andar con la unción del Espíritu Santo, donde sabemos que no podemos apartar esa unción y porque la unción tenemos que respetarla, porque está con nosotros y sabemos que esa unción es lo que produce todo cuanto hacemos. Entonces tenemos celo de perder esa presencia. Entonces, cuando entramos en esa dimensión, realmente es precioso, es maravilloso. Wow. Para ir finalizando, este tiempo ha sido de verdad de mucha edificación.
para nosotros y sé que para las personas que se han conectado también. Amén. Quisiera cerrar con un tema de verdad no menos importante, sino al contrario, que es el tema de la paciencia. ¿Cuántas personas no hemos recibido palabra por parte del Señor? Y bien como usted comentaba hace un rato, estamos como tapando el cielo para que no baje ese milagro o ese regalo del Señor por acciones de nosotros. Y a veces nos dan una palabra y nos dicen, no, pero es que esto es ya, esto es de una vez. Y la gente se va por allí, se echa de cabeza por el barranco y al final no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo del Señor. Nosotros queremos tomar entonces las cosas que hacemos coloquialmente hablando en el mundo, ¿no? Secularmente, y aplicarlas también a lo de Dios. Pero entonces no recordamos que no es el tiempo de nosotros, sino es el tiempo del Señor. Y que nosotros, así como recibimos una palabra, pasamos por un tiempo de proceso, porque debemos ser blanqueados, debemos ser realmente transformados, restaurados, Amén. para que luego al final poder nosotros recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ese tiempo del cumplimiento de la palabra. Ese tiempo de proceso es largo o es corto dependiendo de lo que nosotros hagamos en ese tiempo, si estamos dispuestos verdaderamente a esperar en el tiempo del Señor. Sin duda, la palabra paciencia es la habilidad o la capacidad de esperar en paz. Es decir, paciencia. Otras personas dicen que es la ciencia de saber esperar. Pero me gusta mucho lo de esperar en paz, paciencia, porque uno no puede estar ansioso. Muchas personas están ansiosas, están preocupadas por el futuro, las cosas. Y la Biblia dice que nada estemos afanosos, ansiosos, sino que antes bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, perdón, entonces, cuando tú ves el Salmo número 40 también, que escribió David, dice pacientemente, es decir, él esperó en paz. Él dice, pacientemente esperé en el Señor. Y al yo estar en paz y en tranquilidad, él se inclinó a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que la paciencia produce que Dios se incline a ti y a mí. Esa paz, esa tranquilidad de soltar eso que nosotros a veces queremos como niños y estamos ansiosos de que llegue, pero Dios desea que soltemos eso. Porque uno en la oración, uno ora al Señor. Y una de las cosas que aprendí de un hombre de Dios, él decía esto: nunca salgas de tu momento de oración sin antes tener la firme convicción de que ya tú recibiste lo que pediste. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo oro a Dios, ya yo recibo en el momento, no está, pero es por fe, yo recibo en el nombre de Jesús, recibo mi bendición. Ahora yo tengo que esperar con paciencia y en tranquilidad, en paz emocional y espiritual, en que va a llegar eso que ya tú pediste. Pero a veces pensamos que tenemos el evangelio al microondas, ¿verdad? Que todo es instantáneo, porque todo, hoy en día, todo es un clic. Tú tienes en tu coche la pantalla, todo es con tu dedo, todo es rápido, pero ese no es el evangelio realmente que nos habla la Biblia, sino que debemos de ser pacientes, como aquel hombre que espera la lluvia temprana y la tardía. Pero debemos de, mientras esperamos, seguir trabajando, haciendo, hasta que Dios complete su obra en nuestras vidas y podamos ver el cumplimiento de esa promesa que tal vez Dios te ha dicho, de esa palabra profética que un día te dio, pero tú tienes que caminar en dirección a la tierra prometida. No puedes ir en dirección opuesta al propósito, porque entonces no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. De hecho, yo crecí con personas, con amigos, que ellos pudieron haber sido tremendos adoradores, con una voz impresionante, pero nunca buscaron de Dios. Nacieron en el evangelio, personas que yo conozco, pero nunca se acercaron a buscar la presencia de Dios y ahí están en el mundo. Están en dirección a Sodoma, cuando debieron ir en dirección a Canaán. ¿Entiendes? Wow. Entonces yo creo que es importante
la dirección en la que vamos. Todo lo demás va a llegar en el momento oportuno. Pero hay que estar encarrilado sabiendo que voy correctamente. Lo demás es solo un trámite. Lo demás me va a sorprender en cualquier momento. Amén, en el nombre de Jesús. Si nos vamos por allí, pues yo creo que pasaríamos toda la noche conversando porque realmente esto es un tema muy amplio, lo que es la alabanza, la adoración y entender verdaderamente lo que es la alabanza y la adoración. Faltaron temas como comprender verdaderamente la labor de un ministro, el ejecutar un instrumento, tantos temas que yo sé que más adelante podremos tocar, pero el Señor lo ha hecho una Claro. vez más y de verdad que agradecemos tanto, hermano, por tenerle esta noche acá con nosotros. Es una bendición y una honra para el Ministerio Restaurante Altares tenerle esta noche como invitado. Amén. Muchas gracias. Hay alguien que pone aquí, sigue la cita del Salmo 40, que dice que sí, así mismo, y oyó mi clamor, Rosy de Tobar. Sí, Amén. dice que Dios se inclinó a David. Date cuenta, o sea, y es curioso que él dice, y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque la verdad es que cuando uno está desesperado se siente como que si tú estuvieras en un lugar oprimido, como que tú sientes que no hay escapatoria, como que tu mente está bloqueada, eso es un pozo, un pozo de la desesperación. Dice que Dios lo sacó de allí, pero dice que primero él tuvo paciencia. ¿Te das Amén. cuenta? Entonces, Dios nos va a sacar de ese pozo, va a poner un camino perfecto delante de nosotros. Él va a En el enderezar nombre nuestros de Jesús. pasos, va a poner nuestro pie sobre peña y también va a poner un cántico nuevo en nuestros labios, una alabanza a nuestro Dios, un fluir nuevo, una bendición, un testimonio, porque tú vas a testificar también de lo que Dios hará en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amado, de verdad que muchísimas gracias. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Este espacio es todo suyo para poder orar para cerrar este tiempo. Por supuesto, Padre, gracias te doy en este lindo eh, live, Señor, en este tiempo, Señor, con mi hermano. Gracias, Señor, por los hermanos que tú has querido que estén ahí en este live. Te agradezco, Señor, porque en ti no hay casualidad, sino propósito. Y yo bendigo a cada vida, a esa mujer, a ese hombre, a ese joven que ha estado mirando este live. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas traer ese verdadero adorador como hemos tocado. Tú puedas traer, Señor, esa paciencia que tanto también necesita, Señor, pero que también tú puedas traer ese corazón, Señor, que busca tu presencia, Señor. Te pido, Dios mío, que pueda despertar en mi hermano y en mi hermana ese hombre o mujer interior lleno de ti que puede cortar cabezas a gigantes. Te pido que les des autoridad y que tú, Señor, bendigas a mis hermanos, a mis hermanas en esta hora y que podamos ser más excelentes para ti y que podamos cumplir tu propósito aquí en la tierra y que podamos disfrutar de lo mejor que tú has determinado, los regalos que tú, Señor, has determinado para nosotros aquí en la tierra. Te damos toda la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado, de verdad que muchísimas gracias. Y yo sé que viene por allí una segunda parte de esta transmisión. De verdad que el Señor Claro, te mi siga hermano. Claro, Dios te y el bendiga ministerio. mucho y un fuerte abrazo. Un fuerte Bendiciones. abrazo. Amén. Descanse. Gracias Gloria a igualmente. Dios. Chao. Aleluya. El Señor ha sido más que bueno. Muchísimas gracias por permanecer hasta este momento del live. Acá con nosotros, el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima semana, sin antes recordarles lo que siempre comentamos. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Disposición de corazón siempre para poder hacer y cumplir con la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así que nos vemos en la próxima transmisión. El Señor les bendiga.
Gracias por sintonizar este video. Te invitamos a que si tienes alguna petición de oración, nos escribas a nuestras redes sociales, @restaurandoaltaresoficial. Dios te bendiga.